Bueno, en el anterior vídeo vimos filtros con condensador y resistencia. Vimos filtro pasa baja y pasa alta. Vamos a ver filtro pasabanda y elimina banda. El filtro pasabanda se puede componer con un filtro pasa baja y seguido de un filtro eh, pasa alta, por ejemplo, de esta manera. Esto sería un filtro pasabanda, pero como vimos en el anterior vídeo, nos quedaría una cosa tal que así y un ancho de banda bastante grande. Y esto puede ser que no nos interese. Entonces, con un filtro colocando una bobina, un condensador y una resistencia, podemos conseguir tener un ancho de banda mucho más estrecho. Podemos conseguir algo tal que así, ¿vale? Con lo que el ancho de banda es mucho menor. Y por tanto podemos ser más selectivos en cuanto a frecuencia. Bueno, eh, si hacemos un repaso del pasa alta y del pasa baja, si vemos por ejemplo las gráficas, este sería un pasa baja y este sería un pasa alta. Pongo voltaje, pero puede ser cualquier otra medida, ¿vale? Bueno, pues vamos a definir lo que es la frecuencia de corte, tanto en el pasa baja como en el pasa alta, ¿vale? Para los dos es la misma. La vamos a definir la frecuencia de corte aquí y aquí como 1 partido por 2pi RC. Bueno, pues para un circuito RLC, que sería un filtro pasabanda o elimina banda. Tenemos aquí la bobina, condensador y resistencia. Bueno, aquí vamos a tener lo que se llama frecuencia de resonancia, que va a ser el máximo de nuestra gráfica. Luego vamos a tener dos frecuencias de corte que van a estar exactamente a un 30% de la frecuencia de resonancia. Bueno, la frecuencia de resonancia, se calcula como 1 partido por 2pi raíz cuadrada de L por C. Con esto obtendremos el valor para obtener el máximo de señal, ¿vale? En torno a este valor vamos a obtener bastante señal, pero a partir de este valor la señal va a ser de poca calidad. Este tipo de filtro
Se puede utilizar en un audífono para seleccionar ciertas frecuencias y luego poder amplificarlas. Y también se utiliza mucho, por ejemplo, en un receptor de radio, cuando seleccionamos la frecuencia de resonancia, que sería la emisora de radio, vamos a obtener la señal entera. ¿Cómo funciona esto? Es muy simple, es muy parecido al filtro pasa alta y pasa baja. Simplemente vamos a tener que coger nuestra salida o bien en la resistencia o bien entre la bobina y el condensador. Entonces, aquí lo que ocurre es que al tener la bobina y el condensador, como sabéis, la bobina retrasa la intensidad y el condensador retrasa el voltaje. Entonces, para una frecuencia determinada, que es la frecuencia de resonancia, entre ambos se van a empezar a repartir señal. De tal manera que va a llegar un momento en el que esta señal se va a atenuar. Es decir, esta señal, si tenemos una señal así, por ejemplo, una vez que pasa entre la bobina y el condensador, esta, con el paso del tiempo, se va a atenuar. ¿Vale? Nos va a quedar una señal muy débil, como veis. ¿Esto por qué es bueno? Porque para esta frecuencia, aquí se nos va a eliminar la señal y nos va a caer toda la señal en la resistencia. Entonces, para esa frecuencia determinada, si cogemos aquí un amplificador, por ejemplo, si estamos con un audífono, o un amplificador y luego un altavoz si si tenemos una radio, vamos a seleccionar esa frecuencia y la vamos a amplificar y la vamos a escuchar, ¿vale? Entonces vamos a tener un selector de frecuencias para poder seleccionar las distintas emisoras. En este caso, si lo ponemos en la resistencia, sería un pasabanda. Si por ejemplo queremos eliminar una banda, tendríamos que seleccionar la salida entre la bobina y el condensador para que nos quede este filtro que ya vimos que en este caso también sería el ancho de banda mucho más estrecho y nos eliminaría esta banda. Bueno, para hallar la frecuencia de resonancia lo que hay que hacer es igualar la reactancia de la bobina con la reactancia del condensador. Si nos acordamos, la reactancia de la bobina es 2pi FL y la del condensador es 1 partido por 2pi FC. Despejando de aquí vamos a obtener que la frecuencia es igual, la frecuencia de resonancia en este caso, es igual a 1 partido por 2pi raíz cuadrada del F. Bueno, si vemos esto en el multisim, he puesto aquí una resistencia, un condensador y una bobina. He puesto 3 multímetros y un generador de funciones. Bueno, le damos al play. Tenemos aquí el generador de funciones, un voltímetro, el voltímetro del condensador y el voltímetro de la bobina. Bueno, calculando la frecuencia de corte, en este caso sale unos 5000 para estos datos, sale unos 5032, unos 5 kHz. Si lo introducimos, que es la frecuencia de resonancia, vamos a ver que toda la señal me cae en la resistencia y prácticamente se me anula en el condensador y en la bobina. Con lo que estoy seleccionando toda la señal en esta frecuencia en la resistencia. Y voy a poder amplificarla si conecto un circuito en paralelo a la resistencia. ¿Que quiero eliminar banda? Pues tendría que conectar en paralelo entre el condensador y la bobina. ¿Vale?